Semana 2, eje geometría. Los contenidos que vamos a ver nosotros vienen siendo homotesia y teorema de Euclides. Como bien estuve diciendo recientemente, la persona que no entendió bien semejanza le va a costar un poco teorema de Euclides, ¿ya? O sea, perdón, le va a costar un poco homotesia. Y también le va a costar un poco teorema de Euclides porque en el fondo tanto homotesia como teorema de Euclides son semejanzas. Entonces, frente a eso, lo que voy a hacer es un pequeño resumen de lo que es semejanza, ¿ya? Entonces, acá en este mismo espacio voy a colocar lo que es semejanza. Semejanza de triángulos voy a colocar. Ya debo decir que la semejanza no solamente se aplica a triángulos, sino que se aplica a cualquier tipo de figura, pero la idea es la misma. Cuando yo hablo de semejanza, estoy hablando de dos figuras que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí otro color. Entonces colocamos aquí misma forma, pero distinto tamaño. Lo más importante de esto es que si yo tengo dos triángulos que son semejantes, la notación es la que me va a entregar mayor información, porque a partir de la notación yo puedo establecer las razones entre sus lados homólogos. Si yo tengo un dibujo de la situación que le estoy planteando recién, ¿no es cierto? Si yo tuviera un dibujito aquí, por ejemplo, acá voy a colocar este color verde y voy a colocar aquí un triángulo. Este es mi triángulo A, B, C. Y yo acá voy a tener otro triángulo más grande, ¿no es cierto? Más grande aún, que va a ser el triángulo ABC DEF. ¿Ya? Entonces tengo esos dos triángulos y yo voy a colocar aquí un símbolo aquí entre medio que significa que esos dos triángulos son semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Que tienen la misma forma, pero tienen distinto tamaño. Entonces, ¿qué otra cosa puedo establecer yo al decir que esos dos triángulos son semejantes? Entonces aquí viene la notación de semejanza, que es súper importante, que la notación de semejanza es la siguiente. Si yo digo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, aquí se van a generar muchas cosas importantes. Para empezar, el ángulo que se forma en el vértice A, el ángulo que se forma en el vértice A en el triángulo ABC, va a ser el mismo ángulo que se forma en el triángulo DEF en el vértice D. Entonces, si yo me voy acá y digo ya, este para mí va a ser el ángulo alfa, entonces este de acá va a ser también el ángulo alfa. ¿Se entiende? Por otro lado, si este de acá es para mí el ángulo beta, que es el ángulo que se forma en el vértice B, o sea, estoy hablando del ángulo que se forma en ese vértice, el orden de la notación de semejanza me indica que ese ángulo que se forma en el vértice B va a ser igual al ángulo que se forma en el vértice E. Eso quiere decir que este ángulo de acá también tiene que ser beta y finalmente no me queda otra más que si este ángulo es gamma, este otro ángulo de acá también es gamma. Basta que yo tenga dos ángulos interiores iguales para que los tres ángulos interiores sean iguales. De hecho, esa fue una consulta que me hizo un compañero, creo que fue Francisco, que él me dijo, profe, ¿existe el criterio de semejanza AAA, que sería ángulo, ángulo, ángulo? La verdad las cosas es que existe el criterio de semejanza que es ángulo, ángulo, que me dice que basta que tenga dos ángulos interiores congruentes para poder decir que los triángulos, ¿no es cierto?, van a tener los tres ángulos interiores porque el tercer ángulo sale por suplemento. Es decir, yo completo los 180 y me voy a dar cuenta que finalmente tengo exactamente los mismos ángulos. Esa es una primera cosa importante, el tema de los ángulos. Lo otro es que nosotros vamos a definir aquí lo que se conoce como los lados homólogos. Cuando yo estoy trabajando en semejanza y me refiero a los lados homólogos, voy a referirme a los lados que se forman bajo los mismos ángulos. Por ejemplo, AB, que es este ángulo de aquí, o sea, que es este lado de acá, ¿no es cierto? Se forma, voy a colocar el puntero láser. Entonces yo te digo que este lado AB, ¿no es cierto?, que se forma bajo los ángulos alfa y beta, tiene que ser homólogo con el DE. ¿Por qué yo lo digo? Porque DE también se forma bajo los ángulos alfa y beta. Los ángulos son muy importantes en el tema de semejanza porque me van a ordenar mucho, ¿ya? Entonces yo puedo decir que AB es homólogo con DE y si AB es homólogo con DE, entonces pueden generar
una razón de semejanza. ¿A qué me refiero yo con razón de semejanza? Me refiero a lo siguiente. Entonces yo digo, como AB es homólogo con DE, entonces, ¿qué conclusión puedo establecer yo? Puedo establecer una razón entre ellos dos. ¿Qué es una razón? Una razón es una división. Puedo colocar AB en el numerador y DE en el denominador o viceversa. Eso da lo mismo. Entonces, como AB es homólogo con DE, yo puedo decir que AB es a DE como la razón de la semejanza. Como AB y DE van a ser distancias, esto va a ser un número en el fondo, ¿ya? Y esta razón se va a cumplir para la razón de todos los lados homólogos. Los lados homólogos hay una forma más fácil de encontrarlos que tiene que ver también con la notación. Fíjense que aquí tengo AB, entonces yo digo AB es homólogo con DE. O sea, las dos primeras letras me generan un lado homólogo con las dos primeras letras del otro triángulo. ¿Se entiende? Ahora, si yo me paso a las dos segundas letras, que sería BC, BC tiene que ser homólogo con las dos segundas letras del otro triángulo, que es EF. ¿Ya? Entonces, viendo esa idea, yo podría establecer que AB es homólogo con DE, como, y aquí coloco una igualdad, como BC es a EF. Cosa importante acá, si yo coloqué los lados del primer triángulo, los lados del triángulo ABC en el numerador y los lados homólogos del triángulo DEF en el denominador, tengo que mantener ese orden para siempre. ¿Ya? O sea, aquí si yo coloqué AB es ADE de esta forma, entonces tengo que colocar que BC es AEF de esta forma. ¿Sí? Entonces, ahora el último lado homólogo que me queda es AC, con DF, ¿no es cierto? Y yo digo que AC es ADF con la misma razón. Y esta razón generalmente se le llama K. Entonces, eso es lo más básico que nosotros tenemos que tener en semejanza, saber de semejanza para poder enfrentarnos ahora a todo lo que tiene que ver con homotesia. Porque homotesia es una mezcla de semejanza con teorema de Tales, ¿no es cierto? Todo mezclado. Y ahora vamos a eso. Entonces, aquí tengo una pregunta oficial de la PSU. Obviamente, mis clases comienzan siempre con una pregunta difícil para que usted se cuestione muchas cosas y vea hasta dónde usted sabe. De tal forma de que cuando pasemos por esta clase, usted pueda resolver esta pregunta. ¿Ok? Entonces, la pregunta oficial de la PSU dice así. En la figura 9 se muestran dos homotesias. Ya. Entonces, cuando yo digo homotesia todavía no tengo claro lo que es. Entonces yo digo, ahí veo dos homotesias, yo no veo ni una cuestión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque supuestamente no sé qué es una homotesia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sé que hace la homotesia? El mismo ejercicio me entrega un poco de información. El ejercicio me dice, ¿sabe qué? La homotesia, cuando aplico una homotesia, transforma el polígono ABCD, que es este polígono de acá, transforma este polígono, transforma ese polígono en el PQRS, que es este más grandote de acá. Y existe otra homotesia que tiene una razón de por medio, ¿ya? Entonces existe algo que yo ya manejo, existe una razón, ¿no es cierto?, que transforma el mismo polígono ABCD en el polígono EFGH, que es este de acá abajo. O sea, yo solamente con la pregunta oficial de la PSU estoy estableciendo que la homotesia es una transformación geométrica, que si ustedes se dan cuenta, según lo que estoy viendo, transforma esta figura en una figura o más grande, ¿no es cierto?, de la misma forma, pero más grande, y acá o la puede transformar, según lo que dice la otra opción, que transforma esta figura, ¿no es cierto?, ABCD en una figura que es de la misma forma, pero más pequeña. Entonces, ¿qué estoy concluyendo yo con esto? Estoy concluyendo que esta figura grande, que es resultado de una homotesia, es semejante a esta de acá porque tienen la misma forma. A su vez, esta de acá más pequeña, que es resultado de una segunda homotesia, también es semejante, por lo tanto, estas tres polígonos que están ahí, esos tres polígonos que están ahí, son semejantes. Esa es la primera información que yo saco. Ya, no sé más. Y después me empieza a hacer preguntas, obviamente no las puedo responder en este momento porque no sé. Entonces aquí me empiezo a hacer preguntas con esto. ¿Qué relación existe entre los tres polígonos? ¿Ya? ¿Qué teorema podemos utilizar en el segmento entre ellas? A ver, ¿qué teorema podemos utilizar en segmentos entre paralelas? ¿Ya? Que también es importante. Que si ustedes se dan cuenta, existe un teorema que tiene que ver con paralelas súper importante que vimos nosotros en la clase anterior. ¿Cómo se llama ese teorema que tiene que ver con paralelas? ¿Quién me puede recordar el nombre de ese teorema? ¿Se acuerdan de eso?
¿Cómo, profe? Que la clase anterior vimos un teorema súper importante que tenía que ver con paralelas. Y ese teorema se conoce como teorema de Tales, ¿ya? Entonces, súper importante. Acá, en esto que tiene que ver con homotecias, vamos a estar viendo semejanza y teorema de Tales. Por lo tanto, la persona que domina semejanza o que tiene un dominio más o menos de semejanza, entonces va a tener un buen dominio sobre esto. Y justamente homotecias es un tema que a la mayoría le cuesta y, como les digo, tiene que ver netamente con semejanza. Entonces, como ya no podemos resolver esta pregunta, vámonos a la materia. ¿Ya? Entonces, aquí está la definición de una homotecia. Entonces, es una transformación geométrica que afecta las longitudes de una figura en función de una determinada razón. En el fondo, si yo tuviera este triángulo, que este fuera mi triángulo original, al aplicar una homotecia, yo voy a obtener una figura, ¿no es cierto?, que voy a obtener una figura que puede ser más grande o más chica, según lo que estuve viendo en el ejercicio anterior, que van a tener la misma forma pero distinto tamaño. Es decir, cuando yo aplico una homotecia, ¿qué obtengo? Obtengo una figura semejante a la original. ¿Se entiende? Obtengo una, Sí, profe. ¿sí? Una figura de la misma forma de distinto tamaño. Ahora, la homotecia va a tener de su lado una razón, ¿ya? Entonces, aquí vamos a estar hablando de esa razón, ¿no es cierto? Para poder entender qué viene siendo esa razón y poder trabajar con esa razón. Voy a hablar un poco de la razón de la homotecia acá a continuación. Entonces, voy a elegir un colorcillo, voy a elegir este color y voy a empezar a hablar de la razón de la homotecia. Entonces, razón de homotecia. Ya. Entonces, aquí me dice, el triángulo ABC, estoy hablando de este triángulo, se transforma en el triángulo A'B', C' mediante una homotecia. ¿Ya? Entonces eso es súper importante porque nosotros tenemos que siempre identificar cuál viene siendo la figura original. La figura original en este caso es este triángulo ABC, mientras que la figura resultante, luego de aplicar una homotecia, ¿no es cierto?, viene siendo esta figura grande de acá. Esta figura grande también recibe un nombre específico, no me acuerdo en este nombre, voy a adelantarme un poco para ver cómo se llama esa... Ya voy a adelantarme, aquí está, Era A', homotético. B', C', ¿no? No, homotético se llama. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Yo voy a decir lo siguiente. Fíjense, como A', B', C' es la figura resultante de la homotecia aplicada al triángulo ABC, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que C' es homotético de C. ¿Se está entendiendo la idea? Puedo decir finalmente A' es homotético de A. ¿Sí? Y aquí aquí lo que voy a hacer ahora es mover esta cosita que está aquí. La voy a colocar por acá y voy a colocar esta cosita, la voy a tirar apuntando para acá. Ya, entonces así me queda un espacio para rayar, ¿no es cierto? Entonces se borró lo que teníamos, pero no importa porque llevamos poco. Entonces estamos hablando de la razón de una homotecia. Entonces, razón de una homotecia. Entonces habíamos dicho que C' es homotético de C, a su vez A' homotético de A, finalmente B' homotético de B. Y lo otro que puedo decir yo es lo siguiente, que esto ya es como para que usted se grabe esto. La figura resultante de la homotecia que sería en este caso A', B', C', el triángulo A', B', C', ¿no es cierto? La figura resultante de la homotecia A', B', C' es, también se llama de la misma forma, homotética, ¿no es cierto? De triángulo. Profe, ¿por qué se llama homotética? Homotética.
¿Por qué se llama homotética? Porque esa viene siendo la forma, ¿ya? Así, ese es el nombre que se le da. Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Ya? Bueno, entonces en el fondo yo lo que quiero decir es que el triángulo A', B', C' es homotética de triángulo ABC. Ya, eso es súper importante, eso lo tengo que tener en cuenta. Cuando yo establezco las razones, la razón de una homotecia, que en este caso es K, siempre va a tener un mismo orden. Pongan atención a esto, las razones de las homotecias siempre son iguales y vienen siendo el lado homólogo de la homotética dividido todo eso por lado homólogo figura original. Entonces, si yo miro esto, ustedes mismos me pueden decir rápidamente cuáles son las figuras que son, cuáles vienen siendo los lados homólogos. Entonces, si yo quiero establecer K, yo sé que K va a ser, por ejemplo, A'C' dividido en AC. ¿Se entiende? Se coloca siempre el lado de la homotética arriba y se coloca dividiendo por el lado homólogo de la figura original en el denominador. Siempre tienen el mismo orden. ¿Ya? Siempre van a tener el mismo orden. Entonces eso tiene que ser igual a, fíjense, todas las igualdades que yo puedo generar con esto. Esto va a ser B', C', A, B, C, ¿no es cierto? A su vez puede ser, me falta AC, BC, ¿y cuál me falta? AB. A', B' es A, AB. A su vez, también puedo establecer esas mismas razones, esa misma razón es igual a, y empiezo a plantear las distancias que existen desde el centro de la homotecia, porque las homotecias siempre van a tener un centro, hasta los puntos, ¿no es cierto?, de cada una de las figuras semejantes. Entonces, esto yo podría decir que es OC', A o C. ¿Se entiende? O sea, estoy diciendo que esta razón que estoy estableciendo, que estoy diciendo que esta figura aquí. Entonces estoy diciendo que esta razón que genero esa es a esa es igual a la distancia que existe, ¿no es cierto?, desde el centro de la homotecia hasta C, como eso es a eso. ¿Y qué es eso? Eso que estoy comparando ahí, estoy comparando ese lado con ese lado, como este lado es ese lado, eso se llama teorema de Tales. O sea, en el fondo estoy diciendo que OC' es a OC como todas las otras razones que se generaron entre los lados homólogos que se están generando. Yo estoy mostrando esto para que usted pueda entender esta situación, que esto es teorema de Tales. Tan simple como semejanza y teorema de Tales. ¿Cuál otra voy a tener? ¿Quién me puede ayudar? Según lo que acabo de mostrar. Me faltan dos aquí, esas dos quiero colocar. A ver. De OB' partido por OB. OB' es a OB, perfecto. Y me falta la última que sería OC' es a OC. Ah, me equivoqué ahí ya. Bueno, eso no va. Y no quiero mandarme otra embarradita porque cada vez que aprieto un botón borro todo. Así que, ¿se entiende bien Profe, cómo funciona la razón de la homotecia? profe, pero ahí puede borrar. ¿Con cuál? Con donde cambia el color dice borrador arriba. No, estoy a ver. Oh, ya, vamos a ponerle borrador aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces ahora voy a colocar eso. Entonces, necesito que entendamos esto. Necesito que entendamos esto. ¿Sí? ¿Estamos ok con esto? Entendimos que esto se le llama homotética, que viene siendo la figura homotética. La figura homotética, podemos colocarla acá si ustedes quieren. La figura homotética es la figura resultante de la aplicación de la homotecia. Profe, Dime.
Yo puedo hacerlo al revés, por ejemplo, ponerlo la figura original arriba y la homotética abajo. No. ¿Sabes por qué? Porque ahora vamos a ver todos los casos. Y los casos siempre van a depender de una razón. ¿Ya? Y siempre la razón va a estar establecida en la forma en que yo te expliqué recién. ¿Ya? Ahora, si tú quisieras trabajar, por ejemplo, el ejercicio sin tomar en cuenta la razón de la homotesia, porque siempre que se refieran a la razón de la homotesia, nos vamos a estar refiriendo a la misma cuestión, nos vamos a estar refiriendo al lado homólogo de la homotética dividido en el lado homólogo de la figura original. Siempre va a ser en el mismo orden, pero para efectos de trabajo, si yo estoy callado, no estoy hablando con nadie, estoy resolviendo yo mi ejercicio para mí, yo claro, puedo ocupar la razón como yo quiera porque en el fondo me doy cuenta que estoy trabajando con figuras que son semejantes. Pero si la pregunta en la PTU te preguntaran la razón de la homotesia, tú tienes que recurrir al orden que te estoy diciendo yo. Si no, te vas a equivocar. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Sí, sí, yo podría comparar una razón de los lados con las distancias del punto. Sí, pues, sí, pues, o sea, claro que sí, pues tú puedes establecer que eso sería teorema de Tales. Tú puedes decir, puedes aplicar formas aquí. Por ejemplo, tú podrías decir, vámonos a una situación como, por ejemplo, yo puedo decir, es AC, es AOC, AC es AOC, ¿no es cierto? Que estoy aplicando teorema de Tales, como AC, A'C' es AOC'. A', C' es A, O, C'. Entonces tú dices, esto es distinto, no, porque yo aquí puedo multiplicar cruzado. Voy a multiplicar cruzados esos dos. O sea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A, no, mejor no lo voy a hacer de esa forma porque voy a estar corrompiendo el orden de la... No estaría mal, pero no quiero corromper el orden que me establece las homotesias, siempre el mismo orden. Entonces yo siempre quiero dejar el lado homólogo de la homotética arriba. Por lo tanto, no me conviene ocupar ese cambio que iba a hacer, sino que me conviene hacer el otro cambio. ¿Cuál sería el otro cambio? El otro cambio sería cambiar estas de acá, me conviene cambiarlas. Si te das cuenta que me va a quedar, OC' es AOC, como A'C' es AAC. Y te das cuenta, llego a la misma razón. O sea, yo puedo aplicar lado homólogo de la figura versus distancia desde el centro hasta un vértice homotético, claro que sí puedo hacerlo. ¿Están entendiendo esto? Entonces esto viene siendo semejanza y teorema de Tales. Tengo que tener cuidado que cuando yo establezco la razón de la homotesia, tengo que preocuparme que el lado homólogo de la homotética quede arriba. ¿Ya? O que el lado homólogo de la figura resultante luego de la aplicación de la homotesia quede arriba. ¿Ya? Eso es lo que tengo que preocuparme y ya teniendo eso en cuenta, estoy al otro lado. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto? Ninguna, profe. Ninguna, profe. Una cosa que se me olvidaba decir aquí es lo siguiente, que aquí también se van a generar algunos paralelismos. Entonces, yo me voy a dar cuenta que la figura, que los lados, ¿no es cierto?, homólogos de la figura homotética con su lado homólogo de la figura original tienen que ser paralelos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que AC es paralelo con A'C'. ¿Se dan cuenta? Esa tiene que ser paralela con esa. ¿Sí? ¿Cuál más tengo? Tengo que BC es paralela con C'B'. Entonces aquí puedo decir que BC es paralela con B'C'. Y finalmente la última que me queda es que AB es paralelo con A'B'. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, AB paralela a A'B'. ¿Ya? Entonces ahí tengo un montón de propiedades con esas dos figuras semejantes. Gracias a esos paralelismos se pueden jugar con los teoremas de Tales, pero yo me doy cuenta que eso es así, así que no tengo ningún problema. Ya, entonces, esa viene siendo, yo diría que el 90% de la clase. Todo lo otro es ver unas cuantas cosas y hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos. Aquí me van a mostrar los casos. ¿Ya? Cuando yo tengo que la razón de la homotesia viene siendo más grande que 1, fíjense la situación. Me dicen que la razón de la homotesia, que es K, es más grande que 1.
Y me están diciendo lo siguiente, me están diciendo que al triángulo ABC, que es este triángulo pequeñito de acá abajo, se le aplica una homotesia del centro O y se obtiene la figura DEF. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que cuando yo aplico una homotesia y obtengo como figura resultante o como figura homotética una figura que es más grande que la figura original y estoy dentro del mismo lado de la homotesia. ¿Por qué digo dentro del mismo lado? Porque las homotesias también pueden ser para atrás. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un punto aquí, ¿no es cierto? De hecho, voy a borrar esto. Voy a colocar borrar. Gracias a que el compañero me iluminó. Yo podría tener, por ejemplo, una situación de este tipo. Yo tengo aquí tres rectas que se intersectan, ¿no es cierto? Ya, este es un gran punto de intersección. Y aquí tengo una figura, ¿no es cierto? Y yo puedo tener una homotesia que sea más grande del mismo lado. Esas, cuando yo tengo una figura que es homotesia y está del mismo lado, siempre voy a decir que la razón de la homotesia va a ser positiva. ¿Ya? Entonces imaginemos una cosa un poco más exagerada. Imaginemos una situación un poco más exagerada, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí la pizarra, ¿no es cierto? Y nos vamos, ¿no es cierto?, a dibujar un poquito por acá para poder ver algunos casos. Entonces, esto de acá no tiene nada que ver. Esto es una clase que hice hoy día. Es de recta, si quieren después se la paso. También la tengo grabada. Entonces, en el fondo yo tengo la siguiente idea. Yo aquí tengo mi centro de la homotesia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen que entender que por ahí van a pasar rectas, esa recta y también voy a tener esa recta. Me quedo como el forro, pero ustedes tienen que entender que es difícil hacer dibujitos acá. Entonces yo les digo a ustedes, ¿saben qué, chiquillos? Esta es mi figura original. Ese triangulito que tengo ahí es mi figura original. Genial, pues me dicen ustedes ya. Entonces, yo puedo aplicar una homotesia con razón positiva. ¿Cuáles van a ser las homotesias con razones positivas? Vamos a colocar aquí homotesias con razón positiva. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una figura, una homotética, ¿no es cierto? Que sería el resultante de una homotesia, que es más grande que la figura original, entonces en este caso estoy diciendo que la razón es más grande que 1. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Yo también podría tener una homotética que sea más chiquitita que mi figura original. Entonces, ¿qué va a pasar con esa razón? Bueno, la razón va a ser positiva. O sea, yo puedo decir que K va a ser más grande que 0. Porque la homotesia está del mismo lado que está mi figura original. Pero como la figura es más pequeña, que la figura original, entonces yo tengo que decir que esa razón es más pequeña que 1. ¿Se entiende la idea? ¿Se está entendiendo la idea o no? Sí, igual me acuerdo de eso de cuarto medio. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora, yo podría tener otras situaciones extrañas. ¿Ya? Yo podría tener, por ejemplo, una homotesia que sea más pequeña que la original, pero que estuviera del otro lado de la igualdad. Imagínense una cosa así. Sería como al revés. Una cosa así sería. ¿Ya? No, vamos a borrar aquí y vamos a hacer la más pequeñita todavía. Entonces, si yo junto esa con esa, significa que junto esa con esa, sería una cosa así. Sería como cruzado, ¿ya? Sería como el teorema de Tales del caso de la corbata, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esta homotesia de aquí? Como está del otro lado del centro de la homotesia, esta ya va a tener una razón negativa, ¿ya? Esta va a tener una razón negativa. Entonces, yo tengo que decir que la razón va a ser más chica que 0. ¿Ya? Va a ser más chica que 0. Pero, como la figura propiamente tal es más pequeña que la figura original, que es la negra, entonces yo tengo que decir que esta tiene que estar entre -1 y K. Es como la misma idea que se aplica para este lado de acá, pero que se va a aplicar para este otro lado de acá con elementos negativos. Si ustedes se dan cuenta, esta homotesia que está del mismo lado, esta homotética que está del mismo lado que la figura original y es más pequeña que la original, tiene una razón entre 0 y 1. Y esta de acá, la roja, que es una figura que es más pequeña que la original,
tiene que tener una razón entre menos 1 y 0, que es la misma situación que está pasando acá. ¿Se dan cuenta, no? Mientras que, si yo tuviera una figura galáctica, una cosa, por ejemplo, titánica de este porte, ¿ya? Pero fíjense que está del otro lado, está del otro lado está del otro lado de que... Oh, espérense, me confundo. Está del otro lado que del centro, ¿no es cierto?, de la homotesia, teniendo en cuenta que la figura original está del otro lado. Entonces, ¿qué situación va a pasar con eso? ¿Quién me podría decir eso? ¿Qué va a pasar ahí? Teniendo en cuenta que es lo mismo que está pasando en el otro lado. ¿Qué va a pasar? K va a ser más chica que menos 1. K va a ser más chica que menos 1. Perfecto. Eso es lo que va a pasar. Porque acá K era más grande que 1, entonces acá tiene que ser más chica que menos 1. K estaba entre 0 y 1, entonces acá tiene que estar entre menos 1 y 0. Entonces está perfecto. La otra situación que podría suceder, ¿no es cierto? La otra situación que podría suceder es la situación que aparece acá, que se las voy a mostrar. ¿Ya? No. Ya, entonces ahí lo que les dije recién, como la homotética de EF es más grande que la figura original, quiere decir que la razón de la homotecia tiene que ser más grande que 1. Ya lo hablamos eso. Acá, fíjense lo que está pasando. DEF, que es la homotética, es más pequeña que la figura original y está del mismo lado, ¿no es cierto?, en donde está la figura original. Por lo tanto, tiene que estar su razón entre el 0 y 1. Y aquí vienen los otros 3 casos, que son los últimos 3 casos, ¿ya? Que puede pasar lo siguiente. Entonces, nosotros ya vimos este caso, que la homotética, ¿no es cierto? Que la homotética, que es la figura resultante de la aplicación de una homotecia, sea más chica que la figura original y esté al otro lado del centro de la homotecia. Por lo tanto, aquí lo que va a pasar es que la razón se va a mover entre menos 1 y 0. En este caso, la homotética, que es la figura resultante, ¿no es cierto?, de la aplicación de una homotecia, resulta ser más grande que la figura original y se encuentra al otro lado del centro de la homotecia, entonces podemos decir que la razón viene siendo más pequeña que menos 1. Y este es el caso que nos mostré porque es muy difícil que me queden 2 triángulos iguales y quise mostrarlo acá, que es que cuando la razón de la homotecia es igual a 1, quiere decir, a menos 1, quiere decir que yo voy a obtener una homotecia, ¿no es cierto?, una homotética igual a la figura original, pero del otro lado del centro de la homotecia. ¿Cuántas veces se ocupan estas cuestiones? Muy pocas veces. Por lo general, lo que nosotros ocupamos fuertemente es semejanza, teorema de Tales. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esto, chicas, chicos? ¿No? No, profe. Ya. Entonces No, profe. estamos claros. Entonces, ¿qué les parece? Si creo que estamos bien en la hora. ¿Qué hora es? 8:45. Yo creo que podríamos hacer unos 3 ejercicios. ¿Ya? 3 o 2 ejercicios y ustedes me van ayudando. Yo les voy a dar un tiempito. Los primeros los voy a hacer yo. Ya, a todo esto yo fui súper barzudo y llegué y les mandé la prueba de CPECH. O sea, la guía de CPECH. Yo obviamente no debería, pero lo hice igual. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Lo vamos a recortar y lo vamos a llevar a nuestro pizarrón, ¿no es cierto?, virtual, que viene siendo este de aquí, y vamos a colocarlo por acá, vamos a agrandarlo y vamos a resolverlo. Entonces, aquí está. Está bloqueado en el fondo, a ver, ahí sí, está bloqueado en el fondo, y dice así, en la figura adjunta, ¿no es cierto?, vamos a colocar un colorcillo por aquí. Entonces, en la figura adjunta, que es esta figura, se muestra una homotecia de centro O, ya eso está ahí, que transforma el triángulo ABC en el triángulo DEF. Entonces, esta de aquí sería la homotética. Me olvidé lo que significa homotética. ¿Qué es la homotética? ¿Quién me puede explicar, por favor? ¿Qué es la homotética? Una figura que sufre una homotecia. ¿El Es resultado? la figura resultante luego de aplicar una homotecia. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, vamos analizándola. La figura EDF, el triángulo DEF, es un triángulo que es más chico que la figura original. ¿Sí o no? Sí. Y está del otro lado. Está del otro lado del centro de la homotecia. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar con K aquí? Tiene que ser, como está del otro lado, tiene que ser negativo. Sí o sí, tiene que ser negativo. Pero Es mayor que menos 1 y menor que 0. eso.
es mayor que menos 1 y menor que 0. O sea, ¿cuál sería la alternativa que estoy eligiendo yo, que tendría que elegir? No sé. La C. ¿Bien? ¿Les parece? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Está ordinariamente fácil esa. Vamos a buscar una que sea más entretenida. A ver qué dice acá. Ya. Hagamos esta por la 2. Ya, las primeras las voy a hacer yo, después ustedes me van ayudando o quieren hacerlo ustedes esta. No hay problema, total tenemos tiempo y total no les voy a dar tanto tiempo, así que si quieren hacerlo ustedes me dicen. ¿Quieren hacerlo ustedes o prefieren que la haga yo? No, profe, hágala usted nomás. Ya, perfecto. Entonces dice así. En la figura adjunta del triángulo DEF es el resultado de aplicar una homotecia con centro O al triángulo ABC. Entonces, esta es la figura original y esta es la homotética. O sea, estamos hablando de una razón positiva. ¿Ya? Y después me dicen lo siguiente. Si OB, que sería esta distancia, OB, la voy a marcar, ¿sí? OB mide las 2/3 partes de la medida BL. Voy a anotar eso porque está complicado. Me dicen OB, la medida de OB es 2/3 partes, 2/3 ¿de quién? De B. Eso es lo que me está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me está diciendo que OB, que es esta distancia de acá, es 2/3 de la línea roja. Y la línea roja para mí es, a ver qué diablos pasa aquí. Ya, de nuevo, OB es 2/3 de BE. ¿Y cuál es B? Es esta línea roja de aquí. Entonces, yo voy a colocarle a BE X. ¿Ya? Entonces, para mí, BE va a ser X. Si BE es X, porque tengo que estar, para no trabajar con tanta letra, a la distancia le asocio una variable. Esta técnica que estoy ocupando yo se hace necesaria cuando usted tiene que trabajar algebraicamente y aparece mucha letra. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que BE para mí va a ser X. Eso significa que OB para mí va a ser igual a 2/3 X. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es OB? OB es 2/3 X. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Ya. Sí, sí. Entonces, ahora yo tengo que establecer la razón de la homotecia. La razón de la homotecia me la va a dar primero ubicando la homotética. Yo sé que la homotética es DEF. Y como tengo justamente tengo OE, yo voy a comparar OE con ¿quién? Con OB. OB, OB. perfecto, perfecto. OB versus OE. OE, ¿cuánto es? 2x partido por 3 más x. 2/3 X más X. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Eso. No, está bien, está bien. ¿Sí? Sería 2/3 X más X, ¿no es cierto? ¿Y eso es igual a qué? Sáquenlo rápido. ¿Cómo saco rápido eso? Eh, 5/3 x. Bien, ¿cómo lo sacaste? Dijeron 3 por X, 3X más 2X sería 5X partido en 3. Entonces, eso es, que es 5/3 X. Mientras que OB es 2/3 X. Entonces aquí yo puedo empezar a simplificar. Por ejemplo, la X con la X se me van, ¿no es cierto? Y ahora aquí yo aplico regla de la oreja, que es extremo con extremo arriba. Cuando usted aplique regla de la oreja, no multiplica el tiro, sino que plantee la multiplicación. 5 por 3, para mí es 5 por 3. Y después 3 por 2 es 3 por 2. Entonces, multiplicación de extremos arriba, multiplicación de medios abajo, simplifico y me queda 5 medios, que 5 medios no aparece, entonces tiene que ser la E. Yo voy a ir al baño, voy a volver y usted me va a tener el ejercicio hecho. Mira, cuando quieras ver los homólogos, fíjate en las líneas. Por ejemplo, si yo quisiera ver el homólogo de FD, yo sigo las líneas hacia el otro lado y me doy cuenta que las líneas que generan, las líneas de la homotecia, ¿no es cierto? Que sean esas líneas punteadas, las que generan el segmento que queda opuesto a FD serían AC. ¿Te das cuenta de eso? Mira. Sí, pero como dice triángulo ABC y el otro es el DF, si lo siguiera por esa forma no me daría. A ver, en la figura demuestra una homotecia centro que transforma el triángulo ABC en el triángulo DF.
Pero es que yo te puedo decir que yo sé que la homotecia transforma el ABC en el DF, pero no te estoy dando la notación de semejanza. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, yo te puedo decir esto. A lo que voy es lo siguiente. Yo te puedo decir, ¿sabéis qué, Francisco? El triángulo ABCD es semejante con el triángulo con el triángulo ADE. Entonces yo digo, ¿sabéis qué, Francisco? Este triángulo es semejante con este. Y si no te doy la notación de semejanza, tú no puedes asumir que porque te dice que el triángulo ABC es semejante con DF, ese es el orden de semejanza. No sé si se entiende mi idea. ¿No se puede asumir si me lo dicen? No, Tiene que estar como tiene que escrito estar en escrito. lenguaje. Claro, por lo mismo que te digo yo, ¿sabéis qué, Francisco? Digo, este triángulo es semejante a este. Ah, ya, perfecto, me decís tú. ¿Y cuál? Entonces, ¿cómo lo escribo? Eso es otro tema, ¿cachai? Entonces aquí esto te está engañando, te quieren engañar, ¿ya? Entonces, Pero, profe, dígame. pero el BC es el mismo lado que FE. El B El BC es igual a FE. es igual. ¿Por qué son O iguales? sea, no igual, sino que es como el mismo lado. Ya, mira, vamos a volver a Siguiendo las líneas. una situación de acá. Sigamos las líneas, miren, en este caso. Sigamos la línea en esta situación. Oh, no. Voy a ir a buscar un ejemplo por acá. Voy a ir a buscar un ejemplo por acá. En esta situación, ya. Si yo sigo las líneas, según lo que le estoy diciendo recién, si yo sigo las líneas, me voy a encontrar con mis dos lados homólogos. Siempre va a ser así. ¿Ya? Eso es lo que le intento transmitir. ¿Ya? Entonces, vámonos por acá, coloquemos acá la figura, la vamos a agrandar un poquito, y yo digo ya, sigamos las líneas aquí, chiquillos. Entonces, si yo sigo las líneas de la homotecia, que la aplicación de la homotecia son estas líneas punteadas, me voy a encontrar siguiendo esta línea y esta línea me encuentro con este, que sería BC. Y si yo sigo las mismas líneas sobre donde se construye BC, me voy a encontrar con EF. ¿Se entiende? Entonces, esos dos lados son homólogos. ¿Ya? Análogamente, en esta situación que está acá, si yo agrando un poco la situación y digo ya, ¿sabéis que esta línea de aquí, este lado de acá que es FD, se forma sobre esta línea de acá y esta línea de acá? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, si yo sigo esa línea por acá y sigo esta línea por acá, me doy cuenta que esa tiene que ser homóloga con esa. Ahora, coloquemos acá la naranja, esta de acá, que sería esa de ahí. Esa de ahí se genera con esta línea y esta línea. Entonces yo sigo esas líneas y me doy cuenta que estoy trabajando con esta. Y finalmente, si yo sigo esta línea y esta línea, entonces me encuentro que esta tiene que ser homóloga con esta. Entonces ahí está lo que decía el compañero, que es cruzado. ¿Se dan cuenta? Es cruzado, o sea, se invierte la cosa. ¿Les ayudó esto para ordenarse? ¿Siempre de esa manera, profe? Siempre. Ah, ya. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? La figura adjunta se muestra una homotecia de centro O, me da la razón que es 2,5, que transforma el triángulo ABC en el triángulo DEF. Ya, entonces esta es la homotética. A su vez me dicen que el triángulo ABC es 60, o sea, el ángulo ABC es 60. ABC, me dicen, este de acá es 60. Entonces se forma con la línea morada y la línea naranja, entonces esta de acá tiene que ser 60. ¿Sí? BC vale 8. Me dicen que BC, que es esta distancia de aquí, esta distancia vale 8. ¿Cuál es la medida del segmento FG? O sea, me están pidiendo esto. Esta para mí es lo que me piden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría hacerlo yo en este caso? En este caso voy a ocupar un principio que viene siendo el siguiente. A ver, ojo, aquí hay una cosa importante. El tema del uso de un signo para la razón es netamente para ubicarme, para la ubicación de la homotética respecto al centro de la homotecia. O sea, si yo voy a trabajar con este número, no lo voy a trabajar con el negativo porque no tiene sentido que una razón sea negativa, ¿ya? El hecho de que la razón sea negativa tiene que ver con, como dije recién, con la ubicación de la homotética respecto al centro de la homotecia. Entonces, en este caso,
si yo quiero ocupar este 2,5, tengo que ocupar lo positivo para mi operatoria básica. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí. Más o menos, profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Sí, vuelvo a explicarlo. Cuando yo tengo una razón negativa, significa que la homotética, o sea, el resultado de la figura, luego de aplicar la semejanza, está al otro lado, ¿no es cierto?, del punto de la homotesia. Entonces, el hecho que la razón sea negativa significa que yo voy a encontrar mi homotesia al otro lado del punto, nada más, ¿ya? Pero si yo quiero trabajar con la razón de la homotesia, voy a trabajar con la razón positiva, porque en el fondo la razón no tiene sentido que sea negativa. Simplemente el hecho de tener negatividad consiste en que está en el otro lado de la homotesia, pero para poder trabajarla yo a nivel de operación, tengo que trabajarla positiva, nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuál es la homotética? La homotética es esta de acá, ¿no es cierto? Esta de acá. Entonces yo puedo decir que EF, que es el lado homólogo de la homotética, con 8, tienen que darme 2,5. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Sí, entonces 2,5 por 8. ¿Cuánto es eso? ¿Quién me puede ayudar? 20. Ya, perfecto. Entonces EF es igual a 20. Entonces yo ya sé que este lado es 20. La otra ayuda importante que me dan es que me dicen, ¿saben qué? Esta de acá es una altura, o sea, aquí hay 90 grados, y me dicen que este es 60. ¿Ya? Entonces, aquí voy a pasarme a una materia que tiene que ver con triángulo equilátero. Cuando usted tiene un triángulo equilátero, me quedó bonito eso. Cuando usted tiene, pero el programa me ayudó. Cuando usted tiene un triángulo equilátero, entonces si ese triángulo tiene lado A, ¿ya? Y este de acá tiene lado A también, entonces yo puedo trazar un elemento secundario que es la altura, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que cuando trazo un elemento secundario que es altura, yo puedo decir que la altura de un triángulo equilátero es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. ¿Sabían eso? Sí. ¿No? Ahora lo sabe. Entonces, la altura de un triángulo equilátero, es igual al lado cuadrado, que sería el lado al cuadrado, por raíz de 3 partido en 4. ¿De dónde nace esto? De Pitágoras. Si ustedes gustan, nosotros podemos ocupar Pitágoras para resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este triángulo, el triángulo EGF, si yo tomo el triángulo EGF, y me voy lo agrando un poquito para irme para allá y ver qué pasa, me estoy dando cuenta que esta es la mitad de un triángulo equilátero, porque me dicen que un lado tiene que valer 60, entonces este tendría que ser 30, ¿sí o no? Porque aquí tengo 90 acá abajo, ahí tengo 90, y yo sé que 60 más este de acá, que tendría que ser 30, me tienen que sumar los 180. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que X es la altura de un triángulo equilátero. ¿Qué significa? ¿De qué otra forma puedo ver? Puedo decir que eje tiene una medida. ¿Cuánto mide eje? Según lo que acabo de explicar todo este rato. 10. Perfecto, mide 10. Súper bien. Entonces, si este mide 20 y este mide 10, yo podría aplicar Pitágoras y encontrar la altura del triángulo equilátero. Entonces, vamos a aplicar Pitágoras. Miren, en primera instancia voy a aplicar Pitágoras. Chuta. En primera instancia aplico Pitágoras acá y yo digo, la hipotenusa, que sería 20 al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado, que sería 10 al cuadrado más x al cuadrado. Como yo quiero encontrar x, tengo que despejar acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 400 menos 100 es igual a x al cuadrado. Luego me queda que x es igual a la raíz de 300. 300 es lo mismo que 3 por 100. Y luego la raíz de 100 es 10, o sea, me queda 10 raíz de 3. Y me paso a teorema de Euclides, ¿ya? Entonces, teorema de Euclides, en el caso en que usted lo olvidara las fórmulas del teorema de Euclides, porque son varias fórmulas, ¿no es cierto? Son todas esas fórmulas que usted puede recordar si usted quiere. En el fondo, nace de semejanza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les podría decir lo siguiente. Si yo miro este triángulo, el triángulo ABC, el triángulo grandote, si yo lo miro,
me doy cuenta que aquí hay 90, entonces yo a este ángulo le voy a colocar alfa y a este ángulo le voy a colocar beta. ¿Para qué? Para poder jugar con ángulos, ¿ya? Fíjense que aquí también tengo 90 grados, ¿sí o no? Si yo tengo aquí un ángulo de 90 grados y aquí tengo beta y tengo alfa, significa que beta más alfa suman 90. ¿Están de acuerdo con eso, no? Para completar los 180 del interior del triángulo. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que miren el triángulo ADC. Si yo miro el triángulo ADC, me doy cuenta que este ángulo de aquí es beta. Entonces, ¿cuánto tiene que tener este ángulo acá? ¿Cuánto tiene que ser ese? Alfa. Alfa. Y de la misma forma, si este mide alfa, ¿cuánto tiene que medir este? Beta. Y ahí me doy cuenta que alfa más beta suman 90. Entonces aquí yo tengo varias semejanzas. Tengo que el triángulo grande, que es el triángulo ABC, es semejante con... ¿Qué me da el orden de semejanza? Acuérdense que el orden de la semejanza me lo dan los ángulos. Si yo digo ABC, digo beta alfa 90. Y si me voy al triángulo ADP, ¿cuál sería el orden? ¿Cuál sería el orden del triángulo ADP para establecer la semejanza? Fíjense. ¿Con cuál? Yo estoy estableciendo un orden de semejanza con el triángulo ABC. ABC. Me fijo en los ángulos en el vértice A, después me paso al B y después al 90. Entonces, el orden angular es beta primero, luego alfa y luego 90. ¿Ya? Entonces, si ahora me voy al triángulo ADP y quiero establecer el orden angular, es beta alfa 90, o sea, ACD. Y eso es semejante con el mismo orden de semejanza, que es beta alfa 90, que sería CBD. ¿Se dieron cuenta? Ahí establecí todas las semejanzas en el orden correspondiente según los ángulos que coloqué. Profe, ¿qué triángulo ADP? ABP, ¿cuál es el ABP? No está el ABP, pues viejo. Es que usted lo está diciendo. Te lo está diciendo. Ah, lo dije. Oh, perdón. Lo que estoy diciendo yo es que el orden angular, ¿no es cierto?, del triángulo grande ABC es beta alfa 90. ¿Se entiende? Beta alfa Pero 90. vamos a entender es que siempre me ha costado como por ejemplo ver cuál es alfa, beta o eso, por ejemplo, aleatorio nomás solamente darle un orden. En la primera escritura da lo mismo, aleatorio. Yo escribí ABC nomás, ¿ya? Pero ya estableciendo la primera escritura, los dos segundos triángulos que son semejantes, o cualquier otro triángulo que yo escriba, ¿no es cierto?, que sea semejante al primero, tiene que tener un orden angular según el primer triángulo. Entonces, si el primer triángulo me dice... Tiene que ser aleatorio y después ya para seguir el orden uno se ordena con... Eso es. Entonces yo dije ABC sería beta alfa 90. Entonces ahora me voy acá, beta alfa 90 que sería ACD. Y después me voy acá, beta alfa 90 que sería CBD. Y ahí está todos los órdenes establecidos. Entonces eso es lo que yo les quería mostrar, po. Eso es lo que les quería mostrar. O sea, yo aquí puedo establecer muchas notaciones de semejanza y de esas notaciones de semejanza van a ir apareciendo, ¿no es cierto?, estas que están acá. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir, podría decir AB es a AC. Estoy inventando, AB es AC, como BC es ACD. Entonces, veamos qué pasa ahí. Pues, ¿cuánto es AB? AB es C. Es AAC, que sería B. Como BC, que BC sería A, es ACD, que CD es H. Entonces aparece esto. Y esto de aquí aparece una fórmula. De aquí aparece que H es igual a A por B partido en C. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿yo me puedo olvidar de las fórmulas de teorema de Euclides? Sí. ¿Es ideal que me las sepa? Sí, es ideal, porque así usted ahorra tiempo, sabiéndoselas de memoria. Y yo cuando las aplico de la siguiente forma. Yo digo, por ejemplo, ya. De hecho, aquí voy a arreglar este orden. Este es un orden maldito que me ha traído problemas y que nunca, de puro flojo, nunca lo he cambiado. Así que hoy es el día en donde cambio ese orden maldito. Ya, entonces vamos a hacerle un cambio. Bueno, el cambio se lo voy a hacer, primero se lo voy a hacer así nomás. ¿Ya? Entonces, generalmente el que está en el lado izquierdo
generalmente el que está en el lado izquierdo, es el A. O sea, este para mí es A. ¿Ya? Y este para mí es B. ¿Ya? Siempre va a encontrarse esta situación. Entonces aquí la fórmula, hay dos fórmulas que yo diría que son como las más importantes que tienen que ver con este A y con este B, que son los catetos del triángulo grande. ¿Y cuáles son los órdenes? Fíjense, miren, A, yo lo escribo así, A al cuadrado es igual a la sombra de A. Esto tiene un nombre especial. P, yo lo llamo la sombra de A por tener una forma fácil de llamar a este lado, pero la forma difícil es que se llama proyección ortogonal, ¿ya? Que es como una sombra que genera un segmento que cae totalmente perpendicular la sombra, o sea, a B. Se llama proyección ortogonal, pero a mí me gusta llamarlo sombra porque es más fácil. Entonces, cateto al cuadrado es igual a su sombra por toda la base, que sería C. ¿Ya? Y esa misma idea que yo le acabo de plantear a usted, se la puedo plantear desde el otro lado, que sería B cuadrado, ¿no es cierto? Es igual a toda su sombra. ¿Cuál es la sombra, no es cierto? En este caso, la sombra de B, ¿cuál sería, chiquillos, según lo que acabo de explicar? Bien, por todo C. Entonces estas dos no las mire porque estas cuestiones siempre le van a aparecer de la otra forma. Entonces usted las va a ver de esta forma y se puede enredar. ¿Ya? Ahora, Profe, dígame. ¿cuándo se puede utilizar el teorema de Euclides? El teorema de Euclides tiene dos condiciones. Tiene la condición de que para poder aplicar teorema de Euclides necesitas un triángulo rectángulo y que desde el vértice donde se forma el ángulo de 90 grados tiene que caer una altura. ¿Ya? Esas son las condiciones. ¿Sí? Entonces, tienes que tener un triángulo rectángulo y desde el vértice donde se forma el ángulo de 90 grados tiene que caer una altura. ¿Ya? Las otras dos fórmulas es la altura al cuadrado es igual al producto de las sombras, es decir, P por Q. Y la otra es que la altura es igual a A por B partido en C. Entonces, el aprendizaje del teorema de Euclides, para la mayoría de la gente resulta lento porque hay que aprenderse las fórmulas y yo recomiendo que se las aprendan porque son muy pocas. Pero también le digo, descuide, si usted olvida teorema de Euclides y se olvida de sus fórmulas, entonces recurra a semejanza. Vamos a hacer un ejemplo aquí, dice, en un triángulo ABC recto en C. Entonces, yo tengo un triángulo, vamos a colocarlo así. Y otra cosa, siempre que trabaje con teorema de Euclides, coloque la hipotenusa del triángulo grande, que sería este de acá, acostado. Entonces me dice que yo tengo un triángulo ABC rectángulo en C, como yo lo dibujé acá, y me dice que hay una hipotenusa que mide P. O sea, la hipotenusa de este triángulo mide P. Eso es lo que me dice. No confundir este P con las letras que ocupamos nosotros acá. Esas letras no confunda, ya pueden ser cualquier letra. ¿Ya? En este caso me dice que toda la base es P. Y después dice la medida de la proyección, que es la proyección ortogonal, ¿no es cierto?, de un cateto sobre ella es M. Es decir, que si yo trazo mi altura, uno de los catetos, puede ser cualquiera de los dos, yo voy a elegir que este cateto tiene una proyección ortogonal BM. Eso es lo que me está diciendo. Hasta ese punto, lo que le acabo de mostrar, ¿lo entiende? Según lo que está escrito. Me perdí en el último, en la medida de la proyección. Ya, entonces me dice que la medida de la proyección, siempre que le hablen de proyecciones en un triángulo rectángulo como este tipo, estamos hablando de la proyección ortogonal, que viene siendo esta sombra que se genera aquí, ¿ya? Que viene siendo la distancia desde el vértice propiamente tal hasta el punto en donde cae la altura en el segmento AB. ¿Pero a qué se refiere a octogonal? Ortogonal quiere decir que tiene que ver con perpendicular. Cuando a ti te dicen ortogonal, se refiere a perpendicular. O sea, una proyección ortogonal viene siendo la distancia que cae desde el vértice hasta donde cae la altura. Esa es una proyección ortogonal, que es la sombra recta que genera este cateto, ¿ya? Y me dicen que esa proyección es M. Entonces, me dicen, vuelvo a recapitular, en el triángulo ABC, yo tengo que la hipotenusa de este triángulo mide P, y yo sé que la proyección ortogonal de un cateto, yo elegí este cateto, podría haber sido el otro, pero yo elegí este cateto, mide M. Entonces a mí me preguntan, ¿qué representa el cuadrado de la medida del otro cateto? O sea, si este cateto es X, me están preguntando cuánto vale X al cuadrado. Entonces, aquí puedo aplicar lo que estaba explicando yo acá, mirando el B. Si yo miro el B, yo sé que cateto al cuadrado, que en este caso sería B cuadrado, es igual a su proyección ortogonal, que es su sombra, ¿no es cierto?, que sería Q,
por toda la base, que sería BA, que sería C. Entonces, ¿quién quiere aplicar la fórmula acá? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sería? Sería, vamos aplicando aquí con un colorcillo. Sería, Para sacar X. para sacar X al cuadrado. Yo quiero X al cuadrado. Entonces yo digo X al cuadrado, que sería este cateto, ¿no es cierto? Al cuadrado es igual a ¿qué? A su sombra. ¿Cuál es la sombra de X? Si a mí me dicen que... P menos M. Excelente. P menos M. Entonces sería su sombra, P menos M, por toda la base. ¿Y toda la base cuánto sería? Toda la base P. sería P. Entonces ese es el ejercicio. X al cuadrado es igual a P por P, P cuadrado menos PM. O MP, no sé. Y eso es todo.